hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Qué significa esto? La salida de la orden para la reconstrucción del templo fue el 5 de marzo del año 444. ¿Sí? Esto lo calculó el Observatorio Real de Greenwich. Y se construyó el segundo templo en 7 semanas de años, en 49 años. Esa es la primera semana, 7 semanas de años. Y luego, y 63 semanas. ¿Cuántos dan 63 semanas más 7 semanas? 483 años. Les dije que iba a ir al grano, porque si no, se alarga muchísimo. Los 483 años partieron del año 457 a.C. y se cumplieron exactamente en el año 27. Cuando empezó el Señor su ministerio. Era Jesús como de 30 años, dicen las escrituras. No de 30, como de 30. Bueno, esto fue en el año 27. Ahora, es importante por esto. Sabe y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas. El templo se edificó en una semana, 49 años, y en 62 semanas. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora, quiero que noten esto. El verso 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ordinariamente se ha interpretado así. ¿Quién confirma el pacto con muchos por una semana? ¿Quiénes han escuchado ustedes que confirma el pacto con muchos por una semana? ¿Quién? El anticristo, ¿verdad? Pues no. No es así. Van a ver por qué. Hay, digamos, técnicamente hablando, hay algo en la gramática que se llama conjunción copulativa. Hay conjunción copulativa y conjunción disyuntiva. La conjunción copulativa es la letra I. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Las tres son una sola idea, porque las une la palabra I, la letra I, ¿sí? Una confusión. Escuchen ustedes cómo está redactado esto. Y pongan atención en la palabra I. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ya debe venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién está diciendo que confirmará el pacto con muchos? El Mesías. ¿Está refiriéndose al anticristo? No. Está refiriéndose al Mesías. ¿Por qué siempre hemos creído que el anticristo? Porque estamos en guerra, hermana. Pero el Señor nos aclara con el Espíritu Santo. No es el anticristo. ¿Notaron lo que les dije? Esta es la razón que yo he encontrado. Recuerden que el texto, hagan de cuenta que juntáramos todas las palabras aquí, sin espacios entre palabras, sin puntos, sin comas, sin punto y aparte. El texto original es solamente una serie de letras corridas de derecha a izquierda, sin separar palabras, sin puntos, ni comas, ni
nada. ¿Quién le da sentido a la escritura? Los traductores. Los traductores pusieron un punto y aparte. En el verso 26 dice: y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, punto y aparte, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Si lo entendemos así, lo entiende que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, punto y aparte. Significa 4 tiempos y otra idea diferente. Por eso dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Se entiende lógicamente que está hablando del príncipe del pueblo que ha de venir. Pero en el texto, por eso les dije, noten ustedes la palabra ahí, cómo va hilando, así como Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero muchos dicen: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ya no es lo mismo. Miren, lo voy a volver a leer. Fíjense. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Ya se entiende? ¿O no se entiende, hermanos? ¿Se entiende? ¿Quién confirma el pacto con muchos? El Mesías. El Mesías confirma. Y porque arriba dice: y el pueblo de un príncipe. Ajá, sí, exactamente. Y habla de la destrucción. Pero en el verso 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, 69 semanas. Se habla de la profecía de la semana 70. En la semana 70 es cuando llega el Mesías. En esa semana confirma el pacto con muchos. Es la semana 70. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El Señor Jesús predicó 3 años y medio. Al principio de la semana 70. Exactamente desde el año que les dije de la reconstrucción del templo hasta su aparición pública. A la mitad de la semana 70, 3 años y medio, el Señor Jesús hizo cesar el sacrificio y la ofrenda, porque con él se hizo un mejor santuario, un mejor sacrificio, un mejor pacto, una sola ofrenda, él mismo siendo el sumo sacerdote, como lo estudiamos en la carta a los Hebreos. Él hizo el fin del sistema de sacrificio del templo. ¿Se dan cuenta qué maravilloso es? Entenderlo correctamente. A la mitad justamente de la semana, el Señor Jesús hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Regreso al verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad y esto es lo que pasó a la mitad de la semana, para terminar la prevaricación. ¿No la terminó el Señor Jesús con el pecado? ¿Todo? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado a la mitad de la semana. Y expiar la iniquidad. ¿Cómo se expía la iniquidad? Con los sacrificios. Pero la ley no expiaba los sacrificios de intención, solo los de ignorancia. La ley no perfeccionó la conciencia de nadie, pero el Señor Jesús sí. Expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, que no se marchita, que no podían traer los sacrificios de los animales, y sellar la visión y la profecía. Todas las profecías del Señor, las más de 500 que hablan, fueron selladas allí, cumplidas a la mitad de la semana, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿De quién está hablando? Que a la mitad de la semana
por una semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, de esa semana, de confirmar el pacto con muchos. ¿Quién confirmó el pacto con Israel? Un mejor pacto con un mejor sacrificio, una mejor ofrenda, un mejor sacerdocio, un mejor santuario, no terrenal, sino celestial. El Señor Jesús, a la mitad de la semana, a los 3 años y medio. Hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, aquí lo deja abierto, después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, ¿ya estamos entendiendo? ¿Sí? El que lee, entienda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación. Hasta que venga la consumación. ¿Hasta cuándo llegó la consumación? El año 70. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿No les impacta? A mí me impacta mucho. Yo siempre creí también que el anticristo, no es el anticristo. Está entendiendo todo el conjunto, así como el Señor Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Tenemos que entender la lectura de la profecía en su conjunto, que está hablando del y toda se refiere al Mesías. Lo otro es una perversión de la palabra. Pero entonces esta profecía ya está cumplida. Ya está cumplida. Es lo que se cumplió históricamente. Pero ahora llegó el Señor Jesús y eso que se cumplió históricamente se extiende también. Y está por cumplirse. La escatología, las cosas últimas, las finales, el fin del mundo. A mí me parece maravilloso. A mí me deja impactado esto, entenderlo. Y créanme que yo siento una enorme paz en mi espíritu y gozo cuando veo, wow, ya por fin. Esto encaja con todo lo que hemos aprendido del misterio de Babilonia y el falso pueblo judío. Toda la mentira que se achaca ahorita en las profecías respecto de Israel. Y que el pacto de paz y seguridad, que ¿se dan cuenta la mentira? Con eso se deshace todo lo que están diciendo muchos predicadores. Se deshace completamente. Es de la mayor trascendencia esto que estamos viendo el día de hoy, hermanos. Ahora, perdón. De eso cuando Después, ese después queda abierto, y ahí queda abierto lo que dijo el Señor respecto del fin del siglo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿Quién es el desolador? El hijo de perdición, Apolión, de que habla Apocalipsis. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Del día y la hora nadie sabe. ¿Ven cómo se complementan las dos? Por eso dijo el Señor Jesús, de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. La semana 70, a la mitad, el Señor selló la prisión, la profecía, se ungió al santo de los santos y terminó la predicación y llegó la justicia perdurable a la mitad de la semana. Ahora, lo que queda, por eso dice aquí, después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. El Señor dejó abierto eso hasta la consumación. Históricamente se cumplió con lo que ya estudiamos, pero queda abierto al entendimiento con la parte final cuando dice, pero del día y la hora nadie sabe. ¿Verdad? Nadie sabe, solo el Padre. A mí me da mucha alegría haber entendido esto, hermanos. Me da muchísimo gozo, porque con facilidad se armoniza todo lo que les he enseñado del misterio de Babilonia, y es una absoluta falsedad todo lo que se está diciendo del pacto de paz y seguridad. Y podemos corregir, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Es bueno reconocer y corregir.
corregir. Y a mí me da mucha alegría y podérselos dar también, hermanos. Ahora sí, los quiero escuchar.